Hola a todos y bienvenidos a Narrative Space. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y denle un me gusta a este video. Hoy vamos a discutir la película Cómo entrenar a tu dragón del año 2010. En la gélida y ventosa isla de Berk, un lugar donde la vida se mide por la audacia y la ferocidad contra los dragones, vivía un joven vikingo llamado Hippo. Su linaje, el clan de los soltadores del mar, se enorgullecía de ser los cazadores de dragones más implacables de las islas nórdicas. El padre de Hippo, Estoico el Bravo, un gigante de barba imponente y líder indiscutible, esperaba que su hijo siguiera sus pasos, heredando el hacha y la furia. Sin embargo, Hippo era todo lo contrario: delgado, torpe y más inclinado a la invención que a la batalla. Mientras sus compañeros, liderados por el musculoso y vanidoso Brecha, se jactaban de sus hazañas, Hippo se refugiaba en el cobertizo, soñando despierto y trabajando en artilugios que, en su mayoría, terminaban explotando o fallando espectacularmente. Su aspiración, como la de todos en Berk, era probarse digno ante su padre y la comunidad, pero su torpeza lo condenaba a la invisibilidad o al ridículo. Una noche, durante una incursión aérea de dragones particularmente violenta, Hippo logra algo que nadie había conseguido: derribar al más esquivo y temido de todos, una criatura legendaria conocida como el Furia Nocturna. Con su recién inventado lanzador de red, Hippo observa cómo el dragón se estrella en el bosque, un triunfo que, irónicamente, nadie presencia. Su padre, más preocupado por el estado de las defensas que por el éxito secreto de su hijo, lo anima a demostrar su valía en la próxima cacería. A la mañana siguiente, Hippo se dirige al lugar del impacto. Allí encuentra al Furia Nocturna, atrapado y herido. El dragón, al verlo, muestra la ferocidad esperada, pero Hippo, movido por una curiosidad que supera el miedo, no saca su arma. En cambio, se acerca lentamente. Este acto de compasión y lógica, una desviación total de la mentalidad de guerra de Berk, marca el inicio de una amistad improbable. Hippo se da cuenta de que el dragón no es una bestia ciega, sino una criatura inteligente y asustada. Le pone un nombre: Desdentado, por su falta de dientes retráctiles visibles cuando abre la boca, algo que nota al intentar alimentarlo. Para curar la cola herida de Desdentado, Hippo diseña una prótesis mecánica. Este es el verdadero momento de la invención que siempre buscó. Necesita la ayuda del dragón para volar, una simbiosis que lo obliga a aprender sobre la aerodinámica de estas criaturas, algo que le permite crear diseños más eficientes que cualquier cosa que hubieran construido los vikingos para sus barcos. A medida que Hippo pasa más tiempo con Desdentado, entrenando en secreto en la guarida oculta, comienza a entender la verdad detrás de la guerra de su pueblo. Los dragones no son monstruos que atacan por maldad. Están siendo forzados a robar comida porque un depredador superior, el monstruo marino, los está amenazando en su propio nido. El conocimiento que Hippo adquiere sobre las especies de dragones, la agilidad de los zafiros, la fuerza de los pesadilla monstruosa, le sirve para ganar puntos en la Academia de Entrenamiento de Dragones, donde los novatos deben domar a una criatura ante la mirada de sus compañeros. Mientras Hippo se convierte en la estrella inesperada de la academia, mostrando técnicas de doma basadas en el respeto mutuo en lugar de la fuerza bruta, Estoico comienza a preocuparse. Ve a su hijo, antes un estorbo, ahora un prodigio, pero teme que esta nueva habilidad lo aleje aún más del camino vikingo. El secreto se rompe cuando Brecha, celoso del éxito de Hippo, sigue al joven hasta el bosque y descubre a Desdentado. En lugar de entender, ve la prueba de la traición de Hippo. Brecha captura al dragón y lo arrastra de vuelta a Berk, forzando una confrontación pública. Estoico, viendo a su hijo defender a la bestia, se siente traicionado. Decide que la única forma de proteger a su pueblo es ir directamente a la guarida del dragón y acabar con la amenaza de una vez por todas. Equipa un enorme barco de guerra, un triunfo de la ingeniería vikinga, con la intención de lanzar un ataque masivo. Hippo intenta razonar con él, revelando la verdad sobre el monstruo marino, pero Estoico, cegado por la tradición y el orgullo, no escucha. Al llegar al nido, los vikingos se enfrentan a una devastación inimaginable. El monstruo marino, un dragón colosal y aterrador, emerge y comienza a destruir la flota.
En medio del caos, Hippo y Desdentado, liberados por los demás, se unen a la batalla. Hippo, utilizando su ingenio y la prótesis de la cola, coordina un ataque aéreo con los otros dragones que ahora luchan junto a ellos. Durante el clímax de la lucha, Stoico es atrapado por el monstruo marino. En un acto de valentía que finalmente une el legado de padre e hijo, Hippo dirige a Desdentado para salvarlo. Hippo, utilizando una armadura que ha adaptado con ingenio para sí mismo y para Desdentado, logra cortar la cabeza del monstruo marino, aunque él mismo queda gravemente herido, perdiendo parte de su pierna izquierda. Al regresar a Berk, ya no son los mismos. El pueblo ha visto la verdad y ha aceptado que los dragones no son enemigos, sino aliados potenciales. Estoico, humillado y orgulloso a partes iguales, acepta la nueva realidad. Admite que la fuerza de Hippo no reside en el hacha, sino en su mente. Al final, Hippo es visto con una prótesis para su pierna, una obra de arte mecánica de su propia invención, montado sobre Desdentado. Los vikingos de Berk ya no son cazadores. Son jinetes de dragones, un futuro brillante que se abre ante ellos, guiado por la comprensión sobre la violencia ciega. La transformación de Hippo no fue solo física, sino una metamorfosis de espíritu, una liberación de las pesadas expectativas impuestas por su linaje. Berk era un lugar de hierro y mar bravío, donde cada hombre debía ser tan ancho de hombros como su padre, una mentalidad que aplastaba cualquier atisbo de sensibilidad o intelecto fuera de lo bélico. Hippo, con su complexión delgada y una mente que funcionaba a una velocidad que sus contemporáneos no podían seguir, se sentía perpetuamente desenfocado en ese mundo. Su padre, Estoico, personificaba la vieja guardia, un hombre de acción cuya voz podía silenciar una tormenta. Para Estoico, el éxito se medía en escamas rotas y cabezas de dragón en exhibición. Cuando Hippo derribó al Furia Nocturna, no fue un acto de habilidad marcial, fue un golpe de suerte asistido por su constante experimentación con la física aplicada. El impacto resonó en su alma más que en la tierra. Al encontrar a Desdentado, la criatura no era la encarnación del mal que le habían enseñado a temer. Era vulnerabilidad pura, un animal majestuoso paralizado por una herida en su mecanismo de vuelo. La decisión de Hippo de no atacarlo fue un rechazo tácito a toda la cultura de Berk. Alimentar a Desdentado con pescado, un gesto tan mundano, se sintió como el primer acto de verdadera diplomacia en la historia de la isla. La construcción de la cola protésica para Desdentado fue el proyecto más importante de la vida de Hippo hasta ese momento. Requiere precisión, conocimiento de materiales y, crucialmente, una profunda observación de la criatura. Hippo aprendió que Desdentado no era solo fuerte, sino que poseía una gracia aérea comparable a la de un pájaro entrenado por años. La necesidad forzó a Hippo a convertirse en un maestro en el arte de volar, diseñando un sistema de silla de montar y control que era, en esencia, un aparato de vuelo asistido, una maravilla de la ingeniería temprana. Esta colaboración secreta se convirtió en su refugio emocional. Con Desdentado, Hippo no tenía que fingir ser un guerrero. Podía ser un inventor, un soñador. El éxito en la academia, donde las pruebas se basaban en la dominación, se convirtió en una farsa para Hippo. Mientras Brecha y los demás intentaban someter a sus dragones mediante gritos y lazo, Hippo se acercaba a su pesadilla monstruosa con una calma que rayaba en la reverencia, usando el toque y la comprensión para calmar a la bestia. Este cambio en la dinámica de poder, de la subyugación a la sociedad, era un mensaje directo a Estoico, quien observaba desde la barrera, cada vez más incómodo. El padre veía la habilidad, pero no entendía la filosofía. Hippo había aprendido a liderar no con el puño, sino con la empatía. El descubrimiento de Brecha fue inevitable, impulsado por esa envidia tóxica que siente el segundón ante el ascenso del inadaptado. Brecha no vio una oportunidad de paz, vio la máxima traición a su tribu. Al exponer a Desdentado, esencialmente forzó a Hippo a elegir entre su identidad heredada y su verdad descubierta. La expedición al nido del dragón fue el último acto de la vieja Berk. Estoico, con la arrogancia de quien cree que la violencia es la única respuesta, dirigió a su pueblo hacia la matanza. Pero el monstruo marino no era un dragón más grande,
Era la naturaleza en su forma más brutal e indiferente, y expuso la futilidad de la guerra vikinga. En ese infierno de fuego y escamas, el valor de Hippo se manifestó plenamente. Ya no era el joven torpe, era un estratega aéreo. El momento en que Hippo pilotea desdentado para salvar a su padre del ataque del monstruo marino fue la culminación de todo. El fuego de la batalla purificó la relación padre-hijo. Estoico, por primera vez, no vio a un hijo débil, sino a un salvador indispensable. El costo fue alto. La pérdida de la pierna de Hippo era el precio pagado por romper las barreras entre dos mundos. El regreso a Berk no fue una victoria militar, sino un renacimiento cultural. La cicatriz física de Hippo era un símbolo visible de su sacrificio y su visión. Cuando Estoico, conmovido hasta la médula, admite la ceguera de su pueblo, se convierte en el primer vikingo en evolucionar. La escena final, con Hippo volando con su prótesis, ya no como un objeto de necesidad, sino como una obra de arte funcional que complementa la máquina alada que es desdentado, sella el nuevo pacto. Berk se transforma de una fortaleza de caza a una comunidad de exploración, forjada por un joven inventor que demostró que la comprensión es la herramienta más poderosa de todas. El aire en Berk, antaño denso con el olor a salitre y la constante amenaza de batalla, comenzó a cambiar. Las fraguas, que antes solo producían hachas y puntas de lanza, ahora trabajaban bajo nuevas directrices. Los herreros, dirigidos por el ahora más reflexivo Estoico, se dedicaban a la intrincada tarea de forjar arneses especializados, sillas de montar ergonómicas y, sobre todo, las prótesis. La mentalidad había pivotado. La innovación ya no era un pasatiempo vergonzoso para el hijo del jefe, sino la clave para la supervivencia y prosperidad de la isla. Hippo, a pesar de su convalecencia, se convirtió en el jefe de diseño, supervisando cada detalle. Su pierna amputada se convirtió en un lienzo para su genio. La nueva prótesis no era solo un reemplazo, era una mejora, diseñada para funcionar en sinergia con las exigencias de la vida sobre un dragón, permitiendo movimientos ágiles incluso en terrenos irregulares. Su éxito se convirtió en un fenómeno inspirador, demostrando que las limitaciones físicas podían ser superadas por el ingenio, una lección que resonaba profundamente en una cultura que valoraba la robustez por encima de todo. Los otros jóvenes vikingos, liderados por un Brecha notablemente humillado pero aún resentido, tuvieron que adaptarse. La Academia de Entrenamiento de Dragones se reestructuró por completo. Ya no se trataba de ver quién podía domar al dragón más feroz con más rapidez. Ahora se enseñaban módulos sobre el comportamiento animal, la anatomía de los dragones y, para gran consternación inicial de los más tradicionales, la comunicación no verbal. Los dragones, ahora alojados en el antiguo campo de entrenamiento, se convirtieron en miembros activos de la comunidad, cada uno asignado a un jinete según su temperamento y habilidades únicas, replicando el modelo de simbiosis que Hippo había establecido con Desdentado. Incluso Astrid, cuya destreza y determinación siempre la habían mantenido a la vanguardia, encontró un nuevo nivel de respeto por el enfoque intelectual de Hippo. Ella, que había dominado al Furia Luminosa con pura voluntad, ahora veía cómo la comprensión profunda de Hippo sobre el vuelo y la confianza mutua superaba su propia fuerza bruta. Su relación, forjada en el fuego de la batalla y refinada por el secreto compartido, se solidificó en un respeto profesional y un afecto genuino. El potencial de Hippo como líder no se medía ya por su capacidad para blandir un arma, sino por su visión estratégica para el futuro. Estoico, por su parte, se dedicó a reconstruir la flota, pero esta vez las naves no estaban diseñadas para la guerra contra las bestias, sino como plataformas de exploración y comercio. Con los dragones como escoltas y mensajeros aéreos, la comunicación entre las islas, antes lenta y peligrosa, se aceleró dramáticamente. El viejo jefe, con su barba más canosa, a menudo se sentaba en silencio en el muelle, observando a Hippo y desdentado elevarse hacia el cielo, no con la ansiedad de un padre preocupado, sino con la silenciosa admiración de un hombre que ha visto cómo su hijo ha salvado no solo a su gente, sino también a su alma, al cambiar el curso de su historia. El destino de Berk, antes atado a la dureza del invierno, ahora se extendía ilimitado sobre el horizonte abierto.
gracias a que un joven soñador se atrevió a ver en un monstruo a un amigo. La adaptación de Berg no fue inmediata ni fácil para todos. Si bien la visión de Stoico era admirable, el cambio cultural golpeó con más fuerza a aquellos cuya identidad estaba inextricablemente ligada a la caza y la confrontación. Brecha, en particular, se convirtió en el epicentro de la resistencia pasiva. Su frustración era palpable. Su musculatura, antes un símbolo de estatus, ahora parecía obsoleta junto a las elegantes prótesis y las alas mecánicas diseñadas por Hippo. Se aferraba al entrenamiento de combate tradicional, intentando imponer la fuerza bruta sobre sus dragones, generalmente resultando en dragones malhumorados y jinetes frustrados. Para Brecha, cada dragón domesticado que no gritaba de dolor bajo su control era una afrenta personal a su masculinidad vikinga. Hippo, siempre perspicaz, entendió que para sanar la isla debía sanar a sus escépticos. Consciente de la necesidad de Brecha de probarse útil en el nuevo orden, Hippo ideó un proyecto que requería fuerza bruta manejada con precisión, el transporte de materiales pesados. Utilizando un dragón terco, conocido por su tremenda capacidad de carga pero su temperamento volátil, Hippo diseñó un sistema de poleas operado por un jinete. Era un trabajo sucio, agotador, pero vital para la construcción de los nuevos hangares. Al obligar a Brecha a confiar en la ingeniería y en la cooperación del dragón para mover piedras enormes, Hippo estaba forzando lentamente la comprensión de que el respeto físico y la eficiencia eran superiores a la agresión desmedida. Astrid observaba esta dinámica con interés. Su dragón, Chimuelo, el nombre que le dio al Furia Luminosa, era tan ágil y feroz como ella, pero ahora su vuelo se complementaba con la guía de Hippo sobre cómo usar las corrientes de aire de manera óptima. La admiración de Astrid por Hippo se transformó en una sociedad intelectual profunda. Ella era la ejecutora, la que podía llevar una estrategia al cielo con una precisión sin parangón. Hippo era el estratega, el que diseñaba las herramientas. Compartían largas noches en el cobertizo, Hippo explicando complejas ecuaciones de sustentación, mientras Astrid le enseñaba a sujetar mejor su cuerpo en giros cerrados para compensar la falta de su pierna. El amor entre ellos floreció en este ambiente de camaradería técnica y respeto mutuo. Incluso Stoico empezó a participar, aunque con timidez. Ya no se trataba de crear barcos de guerra, sino de crear enlaces. Su gran experiencia en carpintería marina se aplicó a la creación de rampas de despegue más seguras y a la mejora del aislamiento de las cabañas contra el fuego de los dragones menos controlados. Una tarde, mientras Hippo ajustaba los engranajes de una nueva articulación para su propia prótesis, Stoico se acercó sin su habitual estruendo. Sin decir mucho, le ofreció una pieza de metal pulido, una aleación que había desarrollado años atrás para fortalecer los mástiles de sus mejores barcos. «Quizás esto soporte mejor la tensión del salto», murmuró Stoico, entregándole el material. Fue un regalo de aceptación, un reconocimiento no verbal de que la fuerza de Hippo no estaba en el acero forjado en el fuego, sino en el intelecto que podía usar ese acero para volar más alto. La cicatriz de Hippo se había convertido en el nuevo estándar de Berg, una prueba de que el mayor triunfo no era sobrevivir a un dragón, sino reinventar la forma de vivir con ellos. El taller de Hippo se convirtió en el corazón palpitante de la nueva Berg, un lugar donde el olor a aceite lubricante y virutas de madera exóticas reemplazó al humo acre de los incendios de dragones. La euforia del descubrimiento inicial se había asentado, dando paso a una rutina de mejora continua, propia de cualquier pionero. Desdentado, ya completamente curado y con su prótesis funcionando a la perfección, un testimonio de la habilidad de Hippo para crear belleza funcional, se había convertido en el embajador no oficial. Su presencia tranquila y su inteligencia palpable desarmaban a los recién llegados que aún temían la isla. La relación entre Hippo y Desdentado alcanzó una sincronía asombrosa. Cuando volaban juntos, era casi imposible distinguir dónde terminaba el vikingo y dónde comenzaba el dragón. Hippo había aprendido a leer los más mínimos movimientos de las alas de Desdentado. Un leve aleteo indicaba un cambio en la presión atmosférica. Una ligera inclinación del morro sugería una corriente ascendente. Esta comunicación no verbal era mucho más rica que cualquier conversación que Hippo hubiera tenido con otros humanos.
Desdentado, a su vez, parecía deleitarse en la complejidad de los diseños de Hippo. El pequeño Furia Nocturna se convirtió en un probador de prototipos entusiasta, dispuesto a someterse a cualquier ajuste si eso significaba más tiempo en el aire. La integración de los otros dragones en la vida cotidiana generó un nuevo conjunto de desafíos logísticos que solo la mente de Hippo podía resolver. Por ejemplo, los Nather mortales, con su tendencia a disparar púas venenosas en momentos de nerviosismo, requerían zonas de aterrizaje específicas que Hippo diseñó con barreras de roca y materiales blandos para amortiguar impactos accidentales. Los Grunkles, perezosos y pesados, se convirtieron en excavadoras vivientes, ayudando a estabilizar los cimientos de las nuevas casas comunales. Berg se estaba construyendo sobre una base de zoología aplicada. Estoico, viendo el florecimiento de la comunidad gracias a la visión de su hijo, encontró un nuevo propósito. El liderazgo de Estoico se desplazó de la defensa territorial a la gestión de recursos y la diplomacia externa. Él se encargaba de negociar el comercio con otras tribus nórdicas, usando los dragones como prueba viviente de que la fuerza se encontraba en la cooperación, no en la conquista. Cuando presentaba a los jinetes y sus monturas, el viejo guerrero hablaba con una elocuencia que nadie le conocía, su voz profunda, ahora modulada por el orgullo genuino. No somos menos fieros, explicaba a veces, con una sonrisa que apenas arrugaba sus ojos. Simplemente hemos encontrado una pelea más digna. El camino de Brecha, sin embargo, seguía siendo espinoso. Aunque se vio obligado a montar su pesadilla monstruosa, su resentimiento se manifestaba en actos de imprudencia, poniendo en peligro a su dragón y a otros jinetes. Era un hombre atrapado en el eco de un pasado glorioso que ya no existía. Hippo, recordando su propia lucha por la aceptación, no lo marginó. En su lugar, le asignó la tarea de ser el vigilante aéreo de emergencia, un puesto que requería patrullas constantes y vigilancia extrema, dándole a Brecha una plataforma para canalizar su energía agresiva de manera constructiva, aunque todavía bajo supervisión. El vínculo entre Hippo y Astrid se profundizó en el aire. A menudo volaban en formación, con Hippo utilizando Desdentado como su nave nodriza y Astrid como su escolta de reconocimiento. Compartían una comprensión silenciosa de que el futuro dependía de mantener viva esa chispa de curiosidad y valentía para desafiar lo establecido. La carrera de Hippo, de desastre social a inventor reverenciado, no fue un ascenso repentino, sino una lenta y deliberada construcción, ladrillo a ladrillo, o mejor dicho, ala a ala. Berg había encontrado su camino no a través de la espada, sino a través de la curva aerodinámica de un ala de dragón. La paz traída por la aceptación de los dragones no significó el final de los desafíos para Berg, sino el comienzo de uno nuevo, la expansión y el descubrimiento del mundo más allá de su pequeño archipiélago. La estabilidad interna, cimentada por la ingeniería de Hippo y la autoridad moral de Estoico, permitió a los vikingos mirar hacia el horizonte con ambición renovada, pero esta vez con alas para llegar allí. El primer gran proyecto conjunto fue la creación de una red de comunicación aérea segura. Hippo y su equipo trabajaron incansablemente para diseñar faros de señalización alimentados por el aliento de los dragones. Utilizando la capacidad de ciertos dragones para emitir fuego controlado, diseñaron sistemas de espejos y lentes que podían enviar señales codificadas a través de grandes distancias, algo impensable para una cultura que dependía del lentísimo viaje marítimo. Este avance no solo conectó a las islas vecinas que ya conocían la existencia de los dragones, sino que también permitió a Berg empezar a catalogar especies de dragones aún desconocidas y, más importante aún, a descubrir civilizaciones humanas que quizás aún vivían en el miedo ancestral. La reputación de Hippo como el maestro de los dragones creció exponencialmente, atrayendo la atención de otros líderes nórdicos, algunos con intenciones amistosas y otros claramente hostiles. La llegada de estas delegaciones extranjeras supuso una prueba de fuego para la diplomacia recién adquirida. Estoico se encargaba de la recepción formal, proyectando la imagen de un líder fuerte y seguro, pero eran Hippo y sus jinetes quienes ofrecían la demostración de poder silencioso.
Ver a un dragón manso como desdentado, obedecer una orden sutil de Hippo, era más intimidante para un rey guerrero rival que un centenar de hachas levantadas. Astrid, ahora inseparable compañera de Hippo en el cielo y en la vida, demostró ser la más hábil para manejar a los diplomáticos reacios. Su natural seriedad y su innegable destreza con Chimuelo tranquilizaban a los cautelosos, mientras que su inteligencia aguda les permitía negociar acuerdos de comercio favorables para Berk, obteniendo nuevos recursos necesarios para la continua innovación tecnológica. Su coordinación era perfecta. Hippo diseñaba la herramienta. Astrid la usaba para obtener la ventaja. Brecha, todavía luchando contra su propia sombra, encontró un propósito inesperado. Al ser asignado a las patrullas fronterizas más peligrosas, donde el riesgo de encontrarse con dragones salvajes o peligros ambientales era máximo, su tendencia a la temeridad se convirtió en una ventaja tolerable. Mientras que los demás jinetes dependían del diseño y el conocimiento, Brecha se convirtió en el especialista en intervención rápida, usando su fuerza y su pesadilla para enfrentarse a las amenazas más brutales que los diseños ingeniosos aún no podían resolver. Estoico, con una nueva sabiduría, entendió que cada persona, incluso aquella atrapada en el pasado, tenía un papel en el futuro, siempre y cuando se le diera la herramienta correcta para canalizar su energía. Hippo, mientras tanto, enfrentaba el desafío constante de mantener la moral alta y la innovación en movimiento. Sabía que el estancamiento era el verdadero enemigo de Berk. Su ambición ya no era solo volar, era diseñar el futuro. Un futuro donde la comprensión, y no la fuerza bruta, definiría el legado de su pueblo ante el mundo. Su pierna protésica seguía siendo su musa. Cada avance en su propia movilidad inspiraba un nuevo diseño para la comunidad. El joven que una vez fue el desastre de Berk se había convertido en el motor de su renacimiento, demostrando que las verdaderas revoluciones a menudo comienzan con un pequeño acto de bondad hacia un monstruo incomprendido. El nuevo horizonte que se abría ante Berk exigía no solo inventiva, sino también una nueva filosofía de liderazgo. Hippo se dio cuenta de que su ascenso no había sido meramente personal. Había desencadenado una revolución en la jerarquía vikinga. Estoico, sintiendo que su tiempo como jefe máximo se acercaba a su fin, comenzó una transición de poder metódica y transparente. El anciano líder, cuyo rostro ahora mostraba más líneas de sabiduría que de dureza, dedicaba sus días a enseñar a los jóvenes jefes de clan cómo negociar con la furia, cómo usar la diplomacia como escudo y la comprensión como arma. La figura de Hippo se elevaba más allá de la de un mero inventor. Era visto como un profeta práctico. Para asegurar la longevidad de la nueva era, Hippo fundó la Academia de las Alas Unidas, un centro de estudios donde la enseñanza se enfocaba en la simbiosis. Desdentado, ya convertido en el símbolo viviente de la paz, participaba en las clases prácticas, permitiendo que los estudiantes más avanzados intentaran diferentes formas de interacción, siempre bajo la atenta mirada de Hippo. El Furia Nocturna, consciente de su rol, exhibía una paciencia casi estoica, un contraste notable con su naturaleza salvaje original. Brecha, aunque reacio, se convirtió en el instructor de disciplina y supervivencia en las zonas de alto riesgo. Había aprendido, a su pesar, que su fuerza era necesaria, pero solo cuando estaba subordinada al plan de Hippo. Su pesadilla monstruosa, bautizada con un nombre irónico como Cálculo por Hippo, se especializaba en tareas que requerían explosiones controladas para despejar terrenos rocosos, un uso sorprendente para un dragón de fuego. Brecha nunca sonreía en público, pero el brillo de la satisfacción al completar una misión difícil revelaba que, en el fondo, valoraba la utilidad más que la mera dominación. Astrid y Hippo se preparaban para asumir la corregencia de Berk. Su vida se había convertido en un torbellino de planificación estratégica. Astrid, con su pragmatismo inquebrantable, se enfocaba en la seguridad interna y la gestión de los recursos dragón humanos, asegurando que no hubiera sobrecarga en las criaturas o agotamiento en los jinetes. Hippo, por su parte, estaba absorto en la creación de un sistema de transporte de larga distancia, utilizando los dragones más grandes para remolcar plataformas modificadas, un precursor de los futuros dirigibles. Soñaba con un mundo donde las islas no estuvieran aisladas por el mar, sino conectadas por el cielo.
El momento definitorio llegó durante la inauguración de un nuevo puerto aéreo, diseñado completamente sin murallas defensivas, simbolizando la confianza de Berg. Estoico se puso de pie ante toda la comunidad, con Hippo y desdentado a su lado. El viejo jefe no habló de batallas pasadas, sino del futuro. Con una voz que resonaba con la autoridad de un líder que ha elegido la sabiduría sobre la tradición, declaró formalmente a Hippo como su sucesor. «Mi hijo no me trajo una nueva forma de luchar», proclamó Estoico, mirando directamente a la prótesis de Hippo, «sino una nueva forma de vivir. La fuerza verdadera no está en lo que podemos destruir, sino en lo que podemos construir juntos». Este fue el acto final de renuncia y el triunfo definitivo de la visión de Hippo. Un legado forjado no con sangre, sino con planos y alas extendidas. La ascensión de Hippo al liderazgo no fue recibida con fanfarrias bélicas, sino con una ceremonia marcada por la solemnidad de una nueva era. El viejo muelle, antes punto de partida para expediciones de caza, se había transformado en una vasta explanada de aterrizaje, un testimonio tangible de la paz negociada. Hippo, al lado de Desdentado, quien mantenía una quietud casi monástica, irradiaba una autoridad que no provenía de su linaje, sino de la prueba constante de su ingenio. Su nueva prótesis, ahora pulida y adaptada a una complexión más atlética que había desarrollado gracias a la constante necesidad de equilibrio en el aire, era el cetro de su reinado. El desafío inmediato que enfrentaron los nuevos líderes fue cómo expandir su influencia sin sucumbir a la tentación de la conquista, un impulso genético en la cultura vikinga. Astrid, con su mente analítica y su mano firme sobre Chimuelo, se encargó de establecer los protocolos de primer contacto. Ella insistía en que cualquier nueva tribu encontrada debía ser abordada primero por un jinete ligero y comunicativo, y nunca por un grupo armado. Su objetivo era exportar la filosofía de Berg, la curiosidad antes que la agresión. Esto se convirtió en una rutina meticulosa, donde el riesgo se calculaba con la misma precisión que Hippo usaba para diseñar sus engranajes. Para Hippo, el trabajo se centró en la ingeniería de adaptación. Descubrieron que diferentes climas y geografías afectaban la capacidad de vuelo y la salud de los dragones. Así, en lugar de crear armas, diseñó sistemas de calefacción geotérmica para estabilizar las áreas de descanso de los dragones sensibles al frío y cámaras de enfriamiento basadas en la circulación de aire para las especies más sensibles al calor. Se convirtió en el principal consultor de bienestar animal para una especie que antes solo conocían como enemigos. Incluso Brecha comenzó a mostrar signos de reconversión, impulsado por la necesidad práctica. Cuando una expedición de comercio a una isla meridional quedó varada por una tormenta que destruyó su nave, la única manera de rescatar a los marineros y los bienes fue mediante un rescate aéreo masivo. Hippo diseñó un arnés de carga gigante que debía ser soportado por varios dragones medianos. Brecha, con su pesadilla monstruosa, fue esencial para mantener la moral de los jinetes menos experimentados, utilizando su grito de guerra para mantener la formación bajo condiciones adversas. Fue la primera vez que su furia fue una herramienta de coordinación, no de destrucción. Estoico, observando desde Berg, notó que Brecha había encontrado su nicho. El hombre de acción ahora servía al plan estratégico. La relación con Estoico se había depurado hasta convertirse en una admiración silenciosa y profunda. El viejo jefe se había retirado de las decisiones diarias, pero se convirtió en el guardián de la historia, contando a los jóvenes no solo las gestas de caza, sino las historias de cómo el miedo y la ignorancia casi destruyen a Berg. En sus relatos, la figura de Hippo, el hijo que se atrevió a fracasar espectacularmente, se elevaba como el verdadero héroe vikingo, aquel que redefinió la valentía. Hippo, el inventor, había demostrado que el verdadero poder residía en la capacidad de ver el potencial donde otros solo veían amenaza, asegurando que la era de la fricción diera paso a una edad de alas entrelazadas. La expansión de Berg trajo consigo no solo nuevas oportunidades, sino también la necesidad de un registro histórico y cultural que pudiera sobrevivir a la naturaleza volátil de la tradición oral vikinga. Hippo, consciente de que su legado se basaba en la documentación de su descubrimiento, se dedicó a crear el Códice de la Convivencia.
Este no era un libro de guerra, sino un tratado vivo, encuadernado en pieles de dragón desechadas y diagramado con sus propias ilustraciones precisas de anatomía y mecánica de vuelo. Era un legado tangible para asegurar que los errores del pasado, la ceguera hacia la inteligencia de los dragones, no se repitieran en las futuras generaciones de jinetes. Desdentado, como colaborador principal, se convirtió en el modelo principal del códice. Hippo registraba meticulosamente las sutiles variaciones en su comunicación, desde el lenguaje de sus ojos hasta el patrón de sus escamas al cambiar de humor. La relación entre ambos se había convertido en un estudio antropológico y biológico, trascendiendo la simple amistad. Para Hippo, Desdentado era la prueba empírica de que la empatía era la fuerza evolutiva más potente. Astrid, mientras tanto, se centró en la integración social de los dragones menos dóciles. Su enfoque era terapéutico. Con su serenidad natural y su persistencia, trabajaba con dragones que habían sido profundamente traumatizados por los métodos de caza antiguos, estableciendo programas de rehabilitación en las nuevas cuevas acondicionadas que Hippo había diseñado. Ella entendió que la verdadera paz de Berk dependía de sanar las heridas emocionales de sus nuevos aliados. A menudo se la veía sentada, hablando en voz baja a un pesadilla monstruosa tembloroso, aplicando los mismos principios de paciencia y consistencia que Hippo aplicaba a sus inventos. Su matrimonio, cada vez más inminente, era una alianza de estrategia y corazón. Estoico, desde su retiro honorario, se ocupó de la amenaza externa. Con las nuevas rutas aéreas abiertas, se encontraron con tribus que sí eran peligrosas, no por miedo, sino por codicia. Estas tribus veían a los dragones de Berk como una fuente de poder militar que debían poseer. Estoico organizó la defensa, pero esta vez no se trataba de una guerra de exterminio. Bajo la dirección de Hippo, Berk empleó tácticas de disuasión basadas en la demostración de superioridad tecnológica y coordinación. En lugar de matar a los invasores, los jinetes de Berk los superaban en maniobras aéreas complejas, forzándolos a retirarse sin bajas, pero con la clara comprensión de que Berk no era vulnerable. El mensaje era claro. Éramos pacíficos, pero no débiles. Incluso Brecha tuvo su momento de redención práctica, aunque con su habitual aspereza. Cuando una incursión particularmente agresiva intentó robar una nidada de huevos de dragón, Brecha y su pesadilla monstruosa ejecutaron una interceptación que combinaba brutalidad con precisión. Brecha no mató a los atacantes. En su lugar, utilizó la explosión de fuego de su dragón para sellar estratégicamente las salidas, inmovilizando a los ladrones hasta que los demás jinetes pudieran asegurar los huevos. Al ser felicitado por Estoico por su eficacia estratégica, Brecha simplemente asintió, su rostro una máscara de aceptación forzada. Había descubierto que la furia descontrolada era ineficaz, pero la furia dirigida era una herramienta formidable. Berk se había convertido en una sociedad donde cada temperamento, incluso el más hosco, encontraba su función perfecta dentro del gran mecanismo de la supervivencia colectiva. El siguiente capítulo en la historia de Berk no se trató de guerra o diplomacia, sino de la consolidación de la identidad. Hippo, ahora el líder indiscutible, comprendió que la verdadera permanencia de su revolución residía en la transmisión de conocimiento y en la infusión de su filosofía en el tejido mismo de la cultura vikinga. El códice se estaba completando, pero Hippo sabía que los pergaminos no inspirarían el mismo fervor que el vuelo en sí. Decidió instituir un ritual anual, el Festival del Vínculo, que reemplazaría las antiguas celebraciones de caza y batalla. Este festival no celebraría la destrucción, sino el acoplamiento exitoso entre el jinete y el dragón. Cada jinete debía presentar un nuevo avance o una demostración de entendimiento mutuo con su montura. Hippo y Desdentado siempre inauguraban el festival con una coreografía aérea que era pura poesía cinética, una demostración de cómo la confianza absoluta podía doblar las leyes de la física. La boda de Hippo y Astrid se convirtió en la cumbre de este festival inaugural. Fue una ceremonia que unió el intelecto de Hippo con la fuerza práctica de Astrid. El altar no era un altar,
sino una plataforma de lanzamiento construida con la madera más fina, y en lugar de intercambiar joyas, intercambiaron herramientas. Astrid le entregó a Hippo un nuevo sistema de sujeción para su prótesis, diseñado para ser más ligero y resistente a la corrosión marina, mientras que Hippo le regaló a Astrid un visor de reconocimiento que había desarrollado, permitiéndole detectar las firmas de calor de los dragones ocultos. Estoico, emocionado hasta las lágrimas, no ofreció un arma como herencia, sino el martillo de su propia fragua, simbolizando que la forja de Berk ahora era para crear, no para matar. Brecha, contra todo pronóstico, tuvo su momento más revelador. Se le encomendó la difícil tarea de asegurar la integridad estructural de las nuevas plataformas de aterrizaje. Al trabajar mano a mano con los herreros, se vio obligado a depender de los cálculos de Hippo. Un día, al intentar forzar un metal que Hippo había especificado para una temperatura precisa, el metal se quebró. En lugar de culpar al material o a Hippo, Brecha hizo algo inesperado. Se arrodilló ante el error, examinando el patrón de la fractura. El error, gruñó, mirando a Hippo, no fue la debilidad del metal, sino mi impaciencia al aplicarlo. Esta simple admisión, susurrada en el taller, fue más significativa que cualquier victoria en combate. Brecha comenzó a entender que la verdadera fuerza vikinga residía en la capacidad de absorber y aprender del fracaso. A medida que Berk se consolidaba como un faro de coexistencia, el mundo exterior se veía obligado a tomar nota. Los exploradores de Berk regresaban no con botín, sino con historias y nuevos conocimientos sobre ecosistemas desconocidos. Hippo y Astrid, como la pareja gobernante, miraban hacia el futuro con la certeza de que habían fundado algo que perduraría, una civilización que medía su éxito no por cuántas amenazas había eliminado, sino por cuántas había integrado y comprendido. El rugido de los dragones ya no era una señal de peligro, sino la bienvenida a un nuevo día. La influencia de Berk pronto se extendió más allá de las islas conocidas, impulsada por la necesidad de recursos y la sed de Hippo por mapear el mundo aéreo. La nueva prosperidad no llegó sin su cuota de responsabilidad, pues el control sobre los dragones atrajo la envidia de reinos más tradicionales, aquellos que aún veían a las bestias como fuentes inagotables de poder destructivo o botín exótico. Hippo y Astrid, ahora un equipo indivisible tanto en el diseño como en la gobernanza, entendieron que la defensa más fuerte no era un muro, sino una red de aliados bien informados. Estoico, en su papel de guardián de la memoria, se aseguró de que cualquier embajador o comerciante que llegara a Berk entendiera la narrativa del cambio, que la verdadera supremacía se encontraba en la tecnología y la diplomacia, no en la barbarie. El desafío más sutil vino de la propia naturaleza de Desdentado. El Furia Nocturna, al ser el único de su especie conocido, cargaba con el peso de representar a todos los dragones. A veces, durante las noches tranquilas, Hippo notaba una melancolía en los ojos oscuros de su compañero, una sutil nostalgia por la libertad salvaje que había sacrificado. Hippo respondía a esto con innovaciones destinadas a mejorar la experiencia de vuelo, creando un sistema de control de vibración en la silla de montar para reducir la fatiga de Desdentado en viajes largos, tratando constantemente de devolver más de lo que le pedía. Brecha, habiendo superado su resentimiento inicial al encontrar un rol irreemplazable en las misiones de alto riesgo, se había convertido en el especialista en control de masas de dragones rebeldes que aún aparecían ocasionalmente. Su pesadilla monstruosa, con su aliento potente, era ahora utilizada para forjar aleaciones experimentales en el calor concentrado, acelerando la producción de las piezas protésicas que Hippo necesitaba desesperadamente. Brecha, aunque rudo, había desarrollado un respeto casi reverencial por la precisión de Hippo. Entendía que sin los cálculos del inventor, su propia fuerza era solo caos peligroso. Astrid, por su parte, se enfrentaba a la política de la crianza. Con la paz establecida, varias hembras dragón comenzaron a poner huevos. La comunidad no tenía ni idea de cómo criar a estas nuevas generaciones. Astrid, aplicando su tenacidad natural al estudio del desarrollo embrionario y las necesidades nutricionales específicas de cada especie, se convirtió en la matriarca de la cuna de dragones.
Ella garantizaba que los nuevos vikingos nacieran en un mundo donde convivir con el fuego era tan natural como respirar aire salado. El legado de Hippo, sin embargo, se consolidó cuando tuvo que hacer frente a un conflicto sin precedentes. Un dragón migratorio, ajeno a la política de Berk, confundió accidentalmente una de las nuevas plataformas de aterrizaje con un sitio de anidación y la destruyó. En lugar de mandar a los jinetes a expulsar a la bestia por la fuerza, Hippo y Desdentado volaron solos. Hippo no luchó. Utilizó una combinación de luces y sonidos calibrados, basados en su estudio del comportamiento de los dragones, para guiar suavemente a la criatura lejos, persuadiéndola con una lógica que solo otro ser inteligente podría entender. Al observar a su hijo resolver una crisis internacional sin levantar un arma, Estoico supo que la era vikinga había terminado. Había nacido una nueva civilización, liderada no por la espada, sino por la llave maestra del entendimiento. La irrupción de Cómo entrenar a tu dragón en el panorama animado del 2010 no fue solo un éxito de taquilla, sino un punto de inflexión en la forma en que DreamWorks abordaba la épica y la emoción. La película, basada libremente en la serie de libros de Cressida Cowell, se despojó de la autoconciencia y el sarcasmo, a menudo presentes en sus producciones anteriores, para abrazar una narrativa de corazón puro y una animación revolucionaria. El eje central, Hippo, es un triunfo del desarrollo de personaje. No es el héroe musculoso que la tradición vikinga esperaría. Es delgado, torpe y, crucialmente, un pensador en un mundo que valora la fuerza bruta. Su linaje, hijo del temido estoico el valiente, añade una capa palpable de presión paternal y social. La ambición de Hippo no es ser el mejor cazador de dragones, sino ganarse el respeto de su padre y de su comunidad en la isla de Berk, un lugar cuya existencia y economía giran en torno a la necesidad constante de matar a estas criaturas aladas. Esta dinámica padre-hijo, el choque entre la tradición obsoleta representada por Estoico y la necesidad de evolución encarnada por Hippo, resuena profundamente. Es una lucha universal. El deseo de complacer a los padres mientras se forja una identidad propia, aunque esa identidad implique traicionar todo lo que se les ha enseñado. El encuentro con Desdentado, o Chimuelo en la versión en español, es el catalizador del cambio. La decisión inicial de Hippo de usar una trampa compleja y científica para derribar al dragón más esquivo y peligroso, el Furia Nocturna, subraya su intelecto. Sin embargo, lo que ocurre después de la caída es lo que define la película. En lugar de rematarlo, Hippo se enfrenta a una crisis moral. El acto de curar al dragón y la posterior necesidad de construirle una prótesis para su cola rota, que requiere que Hippo mismo asuma una carga física y emocional, sella su conexión. Este acto de reciprocidad, el cuidado mutuo, destruye el paradigma de humano contra bestia, que ha definido a Berk durante generaciones. Visualmente, la película fue un salto cuántico. La animación del vuelo, especialmente las secuencias con Desdentado, se sintió increíblemente orgánica y física. Los equipos de animación estudiaron extensamente la biomecánica de aves y murciélagos para lograr que Desdentado se moviera con una gracia pesada y, a la vez, aterradora. El diseño de Chimuelo es magistral. Sus movimientos corporales, su curiosidad felina, sus expresiones faciales que recuerdan a un gato juguetón o a un perro leal, permitieron que el público empatizara con él incluso antes de que entendiera su lenguaje. Esta sutil antropomorfización, facilitada por la falta de diálogo del dragón, hizo que su vínculo con Hippo fuera puramente emocional y visual. La banda sonora de John Powell es fundamental para elevar el material. Powell, conocido por su trabajo en películas de acción y por su colaboración con Hans Zimmer, infundió a la película temas que son a la vez grandiosos y melancólicos. El tema principal, Test Drive, captura perfectamente la euforia y el terror del primer vuelo no asistido de Hippo, pasando de la duda a la liberación absoluta. La música no solo acompaña la acción, narra la transformación emocional interna de Hippo. El resto del elenco secundario, aunque algo plano al principio, sirve como un espejo de la mentalidad rígida de Berk. Personajes como Pata de Pez, con su obsesión por la tecnología, o Brutilda y Brutasio,
representando la fuerza bruta sin sutileza, ofrecen un contraste cómico y necesario al dúo central. Ellos representan la inercia cultural que Hippo debe superar, la resolución del conflicto final, donde Hippo expone la verdad y finalmente se gana el respeto de su padre no por matar, sino por comprender y liderar con empatía, cierra el arco narrativo de manera satisfactoria. Estoico, al final, no solo acepta a Desdentado, sino que comprende que la fuerza de su pueblo reside en la adaptación y en la valentía de cambiar de perspectiva, una lección aprendida a través del coraje de su hijo. Cómo entrenar a tu dragón es, en esencia, una parábola moderna sobre la tolerancia y el descubrimiento de que los monstruos son a menudo solo seres incomprendidos, una verdad que el arte siempre ha buscado comunicar. La génesis de la amistad entre Hippo y Desdentado se nutre de una vulnerabilidad compartida que rara vez se ve en narrativas de aventuras de este calibre. Hippo, el marginado que siempre ha fallado en cumplir con las expectativas marciales de su tribu, encuentra en Desdentado a su propio reflejo Merido. El Furia Nocturna, al principio una criatura de sombras y mitos aterradores, se revela como un ser que depende enteramente de la cooperación humana para volver a volar, una dependencia que crea un pacto tácito de necesidad mutua, no de sumisión. Esta dinámica invertida es lo que permite que la relación florezca más allá de un mero experimento. El proceso de entrenamiento es una coreografía de prueba y error que humaniza a ambos. Mientras Hippo aprende a leer el lenguaje corporal del dragón, el rápido parpadeo de sus ojos verdes, la forma en que sus orejas se retraen o se levantan, Desdentado comienza a confiar en la torpeza bien intencionada del muchacho. Las escenas donde Hippo intenta imitar los movimientos de Desdentado en el campo de entrenamiento, o donde el dragón intenta participar en las tareas domésticas vikingas con resultados desastrosos, ofrecen momentos de ligereza que aligeran el peso temático de la película. Este aprendizaje mutuo es, fundamentalmente, una lección sobre la comunicación intercultural. Hippo deja de percibir a los dragones como amenazas monolíticas y comienza a ver la diversidad dentro de la especie, especialmente cuando conoce a los otros dragones capturados y cómo interactúan con Desdentado. La caracterización de Hippo se profundiza al considerar su fascinación por la mecánica y el dibujo. Su cuaderno de bocetos, lleno de diagramas de trampas y estudios anatómicos de dragones, es su verdadero campo de batalla. Este intelecto, inicialmente visto como una debilidad, se convierte en la herramienta que salva a su pueblo. La audacia de Hippo no radica en su fuerza física, sino en su convicción de que la información y la comprensión son superiores a la violencia ciega. Él desafía la jerarquía social vikinga, que idolatra la hazaña física demostrada por líderes como Gamba, el herrero del pueblo, quien a pesar de su desconfianza inicial hacia Hippo, respeta la habilidad técnica del muchacho para forjar mejores herramientas. Y finalmente, el equipo de vuelo adaptado. El arco de Estoico es igualmente poderoso. Su estoicismo y su dolor latente por la pérdida de su esposa, que murió combatiendo un dragón, son la fuente de su rigidez. Él proyecta su trauma en una necesidad fanática de proteger a su hijo a través de la fuerza, sin darse cuenta de que lo está reprimiendo. La revelación final, cuando Estoico debe enfrentarse al gran dragón rojo, el Alfa, es el clímax de su propia transformación. Ver a su hijo en peligro inminente, no por cobardía, sino por un acto de valentía radical, obliga a Estoico a abandonar su armadura emocional. Cuando él mismo toma el escudo para defender a Desdentado, simboliza la aceptación total de la nueva realidad que Hippo ha forjado. La película sugiere que el verdadero liderazgo, incluso en una sociedad guerrera, requiere la capacidad de cambiar de táctica y abrazar la empatía como la forma más alta de defensa. La arquitectura emocional de la película se sostiene en el contraste dramático entre la pequeña estatura de Hippo y la inmensidad del desafío que acepta: redefinir su civilización. Su timidez inicial, esa necesidad de esconderse en el taller de herrerías para dibujar en lugar de participar en las rudas ceremonias de caza, es la manifestación de una sensibilidad artística reprimida por las expectativas culturales. Cuando se encuentra a Desdentado, herido y furioso, Hippo no ve solo una oportunidad para obtener renombre, sino una posibilidad de conexión genuina con lo salvaje, lo que su cultura ha demonizado.
El proceso de enseñar a volar a Desdentao se convierte en una metáfora extensa de la superación de barreras. La prótesis de la cola, que obliga a Hippo a montarse en la espalda del dragón para compensar la pérdida de su aleta izquierda, exige una sincronización física íntima. No es un jinete controlando un corcel, es una simbiosis donde el éxito depende del equilibrio y la confianza mutua. Las secuencias aéreas, bañadas en la luz dorada del atardecer sobre un mar de nubes, no son solo exhibiciones de tecnología de animación, son momentos de liberación trascendental para Hippo. En el aire, su torpeza desaparece, reemplazada por una gracia nacida de la necesidad y la concentración. Es el único lugar donde Hippo no tiene que pretender ser fuerte, simplemente es efectivo. El diseño de sonido juega un papel crucial en esta intimidad. Los gruñidos, resoplidos y el sonido casi felino de Desdentao son tan importantes como el diálogo de los personajes humanos. La falta de voz articulada en el dragón fuerza al espectador a concentrarse en la intención pura detrás de cada gesto, intensificando la conexión emocional que Hippo establece. Esta forma de comunicación no verbal es lo que permite que la película funcione en un nivel primario, apelando a la empatía básica antes que al intelecto. Los compañeros de Hippo en la academia de entrenamiento, aunque inicialmente son antagonistas cómicos de su intelecto, terminan siendo cruciales para la aceptación final. El proceso de Hippo, al dominar el vuelo con Desdentao, no es secreto. Es una demostración práctica que no pueden ignorar. Cuando los otros jóvenes vikingos intentan replicar la técnica de Hippo con sus propios dragones, aunque sus métodos son más burdos y basados en la fuerza, están, de facto, reconociendo la validez de su enfoque. El éxito de Hippo valida la idea de que el conocimiento y la comprensión pueden y deben complementar la valentía tradicional. La escena culminante, donde Berk es atacada por el gran dragón rojo, pone a prueba todas las lecciones aprendidas. El dragón alfa representa la vieja mentalidad, puro poder y dominación territorial. Hippo no intenta luchar contra el alfa con fuerza. Utiliza la estrategia y el sacrificio, confiando en que Desdentao puede enfrentarlo no solo con valentía, sino con un entendimiento de su naturaleza jerárquica. El sacrificio final de Hippo, al interponerse para salvar a Desdentao de un ataque fatal, invierte completamente la jerarquía vikinga. El héroe no es quien mata, sino quien protege a su compañero, forzando a Stoico y a toda la tribu a ver que la supervivencia de su especie depende de la alianza, no de la aniquilación. La película termina no con una victoria militar, sino con un acto de integración social y una promesa de futuro compartido entre dos mundos antes irreconciliables. La transición de Berk de ser una sociedad centrada en la guerra y la matanza de dragones a una comunidad basada en la coexistencia y la simbiosis es un proceso lento pero orgánico que la película maneja con delicadeza. El descubrimiento de la cueva oculta, el nido de los dragones, revela la verdad biológica que contrasta fuertemente con los mitos vikingos. Esta revelación subraya que los dragones no son monstruos inherentemente malvados, sino animales que reaccionan a la agresión humana. La dieta de pescado que Hippo y Desdentao descubren y el posterior intento de Hippo de alimentar a los demás dragones en lugar de luchar contra ellos, marca el inicio de una revolución agrícola y social. La lógica detrás de su comportamiento depredador es simplificada y presentada de manera accesible. Solo cazan porque son forzados a huir de las trampas y ataques constantes. El clímax de esta integración cultural se manifiesta en el rediseño de la infraestructura de Berk. Las casas, antes fortificaciones temerosas contra ataques aéreos, comienzan a adaptarse para albergar a las criaturas aladas. Los herreros, que antes forjaban armas, ahora crean mecanismos de apoyo y sillas de montar. Este cambio práctico en la tecnología de Berk simboliza la aceptación total de la nueva realidad. La valentía de Hippo se mide ahora en su capacidad para innovar y adaptar, reemplazando las viejas herramientas de hierro por soluciones ingeniosas que permiten la colaboración. Stoico, al final, no solo acepta a los dragones, comienza a liderar activamente el cambio, utilizando su fuerza no para luchar contra el enemigo externo, sino para construir un futuro sostenible con él.
Su papel como jefe se transforma de guerrero a arquitecto social, guiado por la visión de su hijo. La resonancia de la película radica precisamente en su atemporalidad temática. Aunque ambientada en una época brutal y primitiva, aborda la dificultad de las generaciones mayores para abandonar paradigmas arraigados, un conflicto que sigue siendo palpable en la política y la cultura modernas. Hippo representa la esperanza de que la empatía y la inteligencia puedan desmantelar ciclos interminables de violencia, mientras que Desdentao se convierte en el perfecto otro, cuya aceptación es la clave para la propia madurez de la humanidad. La película, a través de su animación fluida y su emotiva banda sonora, logra comunicar que el verdadero heroísmo no reside en el poder sobre otros, sino en la habilidad de crear puentes y compartir el cielo. La influencia duradera de Cómo entrenar a tu dragón reside también en la sutil manera en que la película aborda el tema del liderazgo femenino, aunque centrado en Hippo, Astrid Hofferson, inicialmente presentada como la vikinga arquetípica, ágil, competitiva y profundamente arraigada en las tradiciones de caza, sirve como el barómetro moral y emocional de la juventud de Berk. Ella es la primera entre sus pares en reconocer la autenticidad del vínculo entre Hippo y Desdentao, no por sentimentalismo, sino por la innegable eficacia de su método. Su celo inicial por superar a Hippo en el entrenamiento se transforma en una admiración respetuosa cuando presencia la gracia y la coordinación que Hippo logra obtener del Furia Nocturna. Astrid se convierte en la aliada indispensable de Hippo, precisamente porque entiende el mundo vikingo lo suficiente como para saber que el cambio debe ser demostrado, no solo predicado. Su entrenamiento posterior con Hippo en el aire no es un mero añadido romántico. Es esencial para consolidar la nueva identidad de Berk. Ella aporta la destreza física y la valentía necesaria para ejecutar los movimientos arriesgados que Hippo diseña teóricamente. Su posterior papel como figura de apoyo y consejera para Hippo subraya que la nueva era de Berk requerirá tanto la mente inventiva como la habilidad marcial. Ella no reemplaza el rol tradicional de guerrera, sino que lo refina, aplicando la misma intensidad en la defensa y el vuelo cooperativo que antes aplicaba en la caza. El desarrollo de estos personajes secundarios, especialmente Astrid, demuestra que la película no es solo sobre la transformación de un individuo y su mascota, sino sobre la transformación de una cultura entera a través de la aceptación de sus marginados. La forma en que Astrid evoluciona de ser una competidora a una socia en el liderazgo, y cómo los otros jóvenes eventualmente siguen su ejemplo al ver las pruebas, es un testimonio de cómo el cambio cultural exitoso se propaga, primero a través de los ojos de aquellos que son lo suficientemente flexibles para ver la evidencia, y luego a través de la demostración de que este nuevo camino ofrece mayores recompensas y seguridad. La película concluye con la promesa de un futuro donde la fuerza no se mide por la destrucción infligida, sino por la capacidad de volar juntos. La complejidad del mundo visual creado por DreamWorks va más allá de la fluidez de los dragones. Reside en cómo el entorno físico de Berk refuerza la mentalidad cerrada de sus habitantes. La isla es un lugar escarpado, constantemente azotado por el viento y el mar, un paisaje que exige dureza y resistencia. Las casas están apretujadas, construidas para la defensa, reflejando una existencia en estado de sitio permanente. Este diseño de producción, funcional y severo, sirve como un ancla visual para la tradición vikinga que Hippo debe romper. Cuando Hippo y Desdentao vuelan por encima de las nubes, la sensación de espacio abierto y la luz brillante contrastan brutalmente con la oscuridad y la claustrofobia de la vida diaria en Berk. Este contraste no es casual. Subraya que la verdadera libertad y la verdad residen fuera de las fronteras autoimpuestas de su miedo. Incluso los materiales utilizados en la animación reflejan esta dicotomía. La dureza del metal y la piedra de Berk se opone a la textura suave, casi aterciopelada, de las escamas de Desdentao, que capturan la luz de manera diferente a cualquier criatura conocida. Esta diferencia táctil y visual invita al espectador a desear la suavidad y la conexión sobre la aspereza y el conflicto. Es una apuesta cinematográfica audaz que utiliza la estética visual para argumentar a favor de la empatía,
algo que se ve reforzado por la interpretación vocal sutil de Craig Ferguson como estoico, que proyecta una autoridad cansada y una tristeza subyacente que justifica su adhesión obstinada a métodos probados. Finalmente, el legado de la película se cimenta en cómo redefine el concepto de arma. La espada, el símbolo vikingo por excelencia, es eclipsada por la prótesis de la cola y el equipo de vuelo. Estos artefactos no son para infligir daño, sino para permitir la funcionalidad y la cooperación. Hippo no se convierte en un guerrero más grande, se convierte en un ingeniero de la paz. Esta elevación de la ciencia y la comprensión sobre la agresión ciega es lo que hace que Cómo entrenar a tu dragón resuene no solo como una gran película de aventuras, sino como una meditación perspicaz sobre la necesidad de evolucionar las estructuras sociales frente a lo desconocido. El rugido de Desdentao al final no es una amenaza, sino una declaración de pertenencia a un nuevo mundo. Un mundo creado por la valentía de un muchacho que eligió escuchar en lugar de atacar. La influencia de la cinematografía de fantasía épica en el tono de la película es innegable, pero Cómo entrenar a tu dragón logra diferenciarse al anclar su grandilocuencia en la intimidad del vínculo. Las referencias visuales a grandes sagas de aventuras se filtran en el diseño de los escenarios y en la escala de las batallas contra el Alfa, pero la verdadera épica se desarrolla en el silencio compartido entre Hippo y Desdentao en el aire. Este silencio es el lenguaje del entendimiento profundo. El diseño del Furia Nocturna, con su superficie negra que absorbe la luz, evoca un misterio casi sobrenatural, haciéndolo parecer una sombra hecha carne, lo cual, paradójicamente, lo hace más vulnerable y real una vez que está herido y depende del cuidado humano. La complejidad de la animación de Desdentao es un homenaje a la metodología de los animadores de Pixar y de otras casas que buscan la autenticidad del movimiento animal. Se nota la influencia de estudios detallados sobre el vuelo de aves rapaces y la expresión facial de los felinos grandes. Cada inclinación de cabeza, cada parpadeo lento, comunica una intención emocional compleja sin necesidad de palabras, situando al dragón como un personaje plenamente realizado, más allá de ser un simple compañero de aventuras. Esta dedicación a la verosimilitud biológica, incluso dentro de un mundo fantástico, es lo que permite que la audiencia acepte tan fácilmente la premisa central de la amistad interespecie. La dinámica del equipo de entrenamiento, que inicialmente parecía ser un mero dispositivo cómico, se transforma en un microcosmos de la rigidez social vikinga. Los intentos fallidos de Pata de Pez y los hermanos al intentar imitar la técnica de Hippo, resultando en explosiones controladas o tropiezos embarazosos, ilustran que la fuerza bruta y la repetición mecánica no sustituyen a la comprensión estratégica. El respeto que Hippo finalmente gana de ellos no es por haber matado al dragón más grande, sino por haber creado una herramienta funcional y haber demostrado un método superior que salva vidas. Es un triunfo de la meritocracia intelectual sobre la tradición arbitraria. El arco de estoico, como se mencionó, es fundamental. Su armadura, tanto literal como figurada, es pesada y parece ser el único medio por el cual puede manejar su dolor y su responsabilidad como líder. El momento en que esta armadura se agrieta y él se lanza al combate para proteger a Desdentao, montando un dragón por primera vez no como un enemigo, sino como un aliado desesperado, es el clímax de su redención paternal. Al tomar el escudo para defender al dragón que su hijo ama, Estoico no solo salva a Hippo, sino que se perdona a sí mismo por no haber entendido antes que la verdadera fortaleza de su hijo radicaba en su capacidad de ver lo que él no podía, el valor en la diferencia. La película, por lo tanto, funciona como un relato iniciático doble, el de Hippo al encontrar su voz y el de Estoico al aprender a escuchar y honrar esa voz. La estética visual de Berg, con su paleta dominada por tonos grises, ocres y azules fríos, intensifica la sensación de aislamiento y dureza de la vida vikinga. El pueblo parece estar permanentemente en guerra con su entorno, luchando contra el clima y contra los dragones que amenazan sus escasas provisiones. Este diseño de producción meticuloso ayuda a establecer el alto riesgo de la existencia en la isla.
haciendo que el eventual destello de color y luz asociado con Desdentao y los vuelos se sienta como una auténtica revelación utópica. La neblina persistente y la bruma que envuelven la isla a menudo ocultan el horizonte, simbolizando la miopía cultural de los vikingos, incapaces de ver más allá de su ciclo inmediato de caza y defensa. El contraste entre los interiores oscuros, llenos de pieles y maderas toscas de las casas vikingas, y el taller de herrerías es particularmente significativo. El taller es el único lugar donde la inventiva de Hippo puede florecer en un ambiente controlado. Aunque Hippo es socialmente inepto, su mente está perfectamente organizada para la resolución de problemas mecánicos. Los bocetos y las herramientas que maneja son sus armas intelectuales, y aunque al principio se siente intimidado por la destreza física de su padre, rápidamente se da cuenta de que la fuerza bruta necesita un guía inteligente para ser verdaderamente efectiva. La evolución de la banda sonora de John Powell refuerza esta dualidad. Mientras que las piezas asociadas con estoico y la tradición vikinga emplean metales pesados y ritmos marciales, los momentos compartidos con Desdentao están puntuados por violines melancólicos y flautas que evocan ligereza y aire libre. La música actúa como un traductor emocional, permitiendo al público sentir la euforia del vuelo incluso cuando Hippo está al borde del pánico, o la profunda tristeza de Desdentao cuando intenta adaptarse a las limitaciones de la prótesis. Es a través de esta orquestación que la película logra mantener un equilibrio constante entre la acción espectacular y la ternura del drama personal. Finalmente, la inclusión de los otros dragones en el nido no es solo una oportunidad para exhibir la diversidad del diseño de criaturas. Es una lección de ecología social para Hippo y para el público. Al observar cómo cada dragón, desde el Grunkle hasta el Nather mortal, tiene habilidades específicas y responde a estímulos concretos, Hippo aprende que no existe una solución única para el conflicto. La complejidad del ecosistema de dragones refleja la complejidad de las soluciones necesarias para la sociedad humana. El liderazgo efectivo, tal como lo demuestra Hippo, requiere la capacidad de identificar y capitalizar las fortalezas únicas de cada miembro del grupo. Sean estos dragones o humanos, una máxima que resuena poderosamente en cualquier estructura social. La necesidad de comunicación se convierte en el motor narrativo más potente cuando Hippo comienza a descifrar el sistema de señas de Desdentao, un proceso que exige paciencia y la eliminación de sesgos preestablecidos. Este aprendizaje mutuo trasciende la barrera del lenguaje. Es una inmersión en la psicología de la alteridad. Desdentao, al ser un furia nocturna, ya está cargado con el estigma de ser el depredador alfa inalcanzable, el mito central de la mitología de Berk. Romper este mito es romper el miedo fundacional de la tribu. El dragón enseña a Hippo sobre la agilidad instintiva y la respuesta inmediata, mientras que Hippo introduce conceptos de ayuda planificada y previsión tecnológica. La silla de montar y la prótesis de cola son extensiones de Hippo, pero se convierten en el cuerpo compartido del dúo. Un ensamblaje simbiótico donde la debilidad de uno es compensada por la fuerza del otro. Este acto de ensamblaje físico tiene paralelismos profundos en la carrera de los propios creadores. El equipo de animación, influenciado por la necesidad de infundir realismo en lo fantástico, tuvo que superar sus propias barreras técnicas, creando sistemas de animación de fluidos y dinámica de telas que eran entonces vanguardistas. Al igual que Hippo integra tecnología y naturaleza, los cineastas integraron arte y computación para contar una historia que requería una credibilidad emocional inquebrantable para sostener su premisa fantástica. El éxito del diseño de Desdentao, que logra ser feroz y adorable al mismo tiempo, se debe a esta tensión resuelta entre lo monstruoso y lo familiar. La figura de Astrid, como catalizadora del cambio social entre los jóvenes, es clave para entender la mecánica de la aceptación tribal. Ella no se convierte inmediatamente en seguidora. Primero, se siente amenazada por la exclusividad del vínculo de Hippo. Su posterior invitación a volar juntos no es un gesto de afecto, sino una necesidad táctica. Para que ella confíe, debe experimentar la superioridad del nuevo sistema. Al ser ella misma una de las mejores voladoras potenciales, su validación práctica es mucho más potente para el resto de los adolescentes de Berk que cualquier discurso de Hippo.
Cuando Astrid acepta la sintonía con Desdentao, está validando la renuncia a la vieja forma de hacer las cosas, un paso crucial para que la generación joven deje de ver a Hippo como un estorbo y comience a verlo como un líder visionario. El clímax en la batalla contra el dragón Alfa fuerza a todos los personajes a definirse bajo una presión existencial. Stoico debe elegir entre la defensa tradicional y la estrategia de su hijo. Su grito de guerra al final, cuando reconoce la necesidad de un nuevo enfoque y se une al ataque coordinado, es el sonido de la tradición rindiéndose ante la sabiduría adaptativa. La película concluye, por tanto, no solo con la paz entre dos especies, sino con una redefinición radical del poder. El poder ya no reside en la capacidad de infligir el mayor daño, sino en la capacidad de forjar lazos más fuertes y complejos que la simple agresión. Berk se transforma en una sociedad que honra la inventiva y la colaboración, un legado que Hippo asegura al lado de su dragón y Astrid, listos para enfrentar un mundo que ahora saben que es más grande y menos temible de lo que imaginaban. La atmósfera de la victoria final es agridulce y cargada de significado, pues la paz ganada no es la ausencia de peligro, sino el resultado de una profunda reestructuración de la identidad. La escena en la que Stoico, ahora completamente transformado, se acerca a Desdentao con un gesto de respeto en lugar de desafío, es el punto culminante de la catarsis generacional. El sonido de las escamas de Desdentao rozando contra el metal de la nueva armadura, diseñada no para la batalla, sino para el transporte y la cooperación, sella el pacto. Este nuevo diseño de armamento, que se extiende a todos los dragones ahora integrados, representa la inversión total de valores. La tecnología antes usada para la guerra se convierte en herramienta de convivencia. La relación de Hippo con su herencia como inventor se consolida al observar cómo su ingenio es vital para la supervivencia colectiva. Él ya no necesita probar su valía a través de la fuerza física. Su valor reside en su capacidad para construir soluciones. Este empoderamiento del intelecto sobre el músculo es el verdadero mensaje revolucionario de la película, un eco de la admiración que el público moderno siente por la innovación sobre la fuerza bruta. Hippo, el chico que siempre se sintió pequeño y fuera de lugar, se convierte en el arquitecto del futuro de su pueblo, un futuro donde su cuaderno de bocetos es más valioso que cualquier hacha vikinga. El arco de Astrid se completa al verla ejercer su liderazgo de manera colaborativa. Ella se convierte en la prueba viviente de que las mujeres vikingas pueden ser tanto guerreras feroces como compañeras de vuelo precisas. Su aceptación y apoyo a Hippo le otorgan una autoridad moral que antes solo se obtenía por la hazaña en combate. Ella representa la modernización práctica de las tradiciones vikingas. Se mantiene la destreza, pero se aplica a nuevos objetivos. Su vínculo con Hippo se solidifica no por una simple atracción romántica, sino por el respeto mutuo forjado en el peligro compartido y la visión compartida de un mundo diferente. Finalmente, la propia isla de Berk, al final de la narrativa, se siente diferente. Aunque sigue siendo un lugar rocoso y azotado por el viento, la adición de nidos improvisados, plataformas de aterrizaje y la convivencia ruidosa de dragones y humanos transforma su atmósfera. Ya no es una fortaleza aislada y defensiva, es el centro de un nuevo ecosistema interconectado. El rugido del furia nocturna al comienzo de la secuela anunciada no es un sonido de alarma, sino un llamado de comunidad, un reconocimiento de que la verdadera fuerza de Berk no reside en su capacidad para resistir al mundo exterior, sino en su capacidad para abrazar lo inusual y lo diferente dentro de sus propios límites. La película se cierra con la promesa de que la valentía más grande es la de cambiar de opinión. La resonancia cultural de cómo entrenar a tu dragón se profundiza al examinar su sutil crítica a la masculinidad tóxica y las expectativas de género impuestas a los jóvenes. Hippo, al rechazar el molde físico y combativo impuesto por Stoico, se convierte en un modelo a seguir para aquellos que no encajan en narrativas binarias de fuerza y debilidad. Su triunfo no es un acto de rebelión violenta, sino una subversión a través de la inteligencia y la empatía. Esta es una distinción crucial. Hippo no destruye la cultura vikinga, la actualiza, demostrando que la valentía puede manifestarse como curiosidad y cuidado.
El hecho de que su herramienta de empoderamiento sea un artefacto tecnológico que requiere ingeniería, la prótesis, subraya un alejamiento deliberado de la dependencia del arma forjada tradicionalmente. El taller de herrerías, ese santuario para el pensamiento divergente, funciona como el verdadero centro de poder de Berk en la nueva era. Si antes el yunque era el símbolo de la fuerza masculina, ahora son los planos y los mecanismos de ajuste los que dictan el avance. Esta revalorización del trabajo intelectual tiene implicaciones directas para la identidad de Hippo. Encuentra en la creación técnica un medio para expresar su afecto y lealtad que nunca podría haber alcanzado con la fuerza bruta. Es una historia sobre cómo el talento, por muy incomprendido que sea al principio, encontrará su vocación cuando se le da el espacio para manifestarse. La interacción con los otros dragones en la cueva expande esta lección de tolerancia más allá de la relación individual con Desdentao. Cada dragón, con sus debilidades y fortalezas evidentes, la lentitud del Gronkle, la vanidad del terrores terribles, requiere un enfoque de entrenamiento distinto. Esto obliga a Hippo a ser un líder situacionalmente consciente, un rasgo que se espera de los líderes modernos, pero que era ajeno a la mentalidad monolítica de los vikingos de Berk. Al aprender a manejar a estos diversos personalidades de dragones, Hippo está practicando las habilidades de diplomacia y gestión de conflictos que aplicará al guiar a su propia tribu en la nueva era de coexistencia. El arco de Astrid, como se mencionó, es fundamental para anclar esta evolución en la realidad social de la tribu. Ella no es meramente una heroína de apoyo, es la prueba de fuego para la aceptación de la nueva visión. Su decisión de unirse a Hippo en el aire es un acto de fe basado en la evidencia empírica de que su método funciona mejor y es menos destructivo. Astrid representa la adaptación pragmática. Ella honra el espíritu guerrero vikingo, pero redirige su energía hacia la defensa proactiva y la cooperación, validando así la visión de Hippo ante los ojos de los escépticos que valoran la acción por encima de la teoría. El mensaje final es claro. La verdadera fortaleza tribal no reside en la uniformidad, sino en la sinergia entre lo intelectualmente innovador y lo físicamente capaz. El triunfo de la cooperación sobre el conflicto se cimenta en un detalle visual recurrente y cargado de simbolismo. El pelaje sedoso y oscuro de Desdentao frente al brillo frío y pulido del acero vikingo. Mientras que el metal representa la resistencia ciega y la defensa heredada. La textura del dragón invita al tacto y a la cercanía. Animadores y diseñadores lograron que el público no solo quisiera que Desdentao sanara, sino que necesitara protegerlo, debido a la forma en que su diseño visual apelaba a una ternura casi infantil, a pesar de su tamaño formidable. La vulnerabilidad de Desdentao, su ojo vendado temporalmente, la manera en que se encoge instintivamente cuando se le acerca demasiado un humano al principio, es lo que permite a Hippo acercarse sin ser percibido como un invasor, sino como un reparador. Esta necesidad de curación se extiende a la propia tribu. El taller de herrerías se transforma metafóricamente en un centro de rehabilitación cultural. Las viejas trampas y jaulas que se almacenaban allí son desmanteladas, sus metales reciclados para crear soportes y arneses que mejoran la vida, no que la terminan. Este reciclaje de herramientas de guerra en artefactos de paz es el lenguaje más claro que Hippo podría haber ofrecido a su padre. Estoico, al principio, ve el taller como un refugio de inútiles distracciones, pero al final acepta que la mayor forja de Berk ya no está haciendo espadas, sino alas y puentes. La figura de Gamba, el herrero gruñón pero competente, es esencial para este proceso de transición tecnológica. Él representa a la generación que cree ciegamente en el hierro como la única solución. Su resistencia inicial a la prótesis de Hippo y su eventual aceptación a regañadientes es un microcosmos de la aceptación tribal. Gamba respeta la funcionalidad probada. Cuando ve que la creación de Hippo funciona mejor que cualquier trampa que él haya diseñado, su escepticismo profesional cede ante la evidencia. Su papel se vuelve el de un adaptador, mostrando que incluso los guardianes más férreos de la tradición pueden ser movidos por la eficacia técnica. El impacto emocional de la escena final de Vuelo, donde Hippo y Desdentao se unen a Astrid y sus dragones para enfrentarse al mundo exterior, es una afirmación de la nueva identidad colectiva. Ya no son un pueblo acosado y escondido, son exploradores.
La imagen final de Berg, con dragones aterrizando y despegando con familiaridad, es la visualización de una sociedad que ha logrado la madurez emocional, la capacidad de integrar lo desconocido sin destruirlo. La amistad entre Hippo y Desdentao no solo salvó a dos individuos, sino que sirvió como el catalizador biológico y tecnológico necesario para que toda una civilización evolucionara más allá de sus propios miedos ancestrales. El cielo, antes visto como un campo de batalla, se revela como un lienzo infinito para la colaboración. La verdadera genialidad de la película reside en cómo utiliza la escala física para amplificar la lucha interna de Hippo contra la opresión del legado. Berg no solo es una isla rocosa, sino un laberinto de expectativas talladas en piedra. Las casas están anidadas precariamente en los acantilados, como si la propia geografía estuviera diseñada para recordar a sus habitantes su constante precariedad. Esta arquitectura opresiva contrasta vivamente con la libertad etérea que Hippo y Desdentao encuentran al elevarse por encima del dosel de nubes. En ese espacio, donde el aire es delgado y el mundo se reduce a formas abstractas, Hippo deja de ser el hijo decepcionante de Stoico. Se convierte en un ser perfectamente calibrado para su entorno único. Desdentao, en particular, es un estudio de la expresión animal filtrada a través de la animación sofisticada. Su comportamiento es una amalgama fascinante de depredador y compañero juguetón. Sus gruñidos bajos, a menudo acompañados por un movimiento sutil de sus grandes ojos verdes amarillos, comunican una inteligencia que desafía la categorización simple de bestia. La escena donde Desdentao intenta imitar los gestos humanos de Hippo, como el ridículo intento de imitar el andar erguido o el saludo, inyecta una dosis vital de humor que desarma la tensión del conflicto y humaniza al dragón para el público. Esta comedia física es el puente emocional que permite a los espectadores aceptar la fantasía más profunda de la amistad interespecie. El equipo de entrenamiento, visto a través de la lente de su transformación, revela la resistencia de la inercia social. Pata de Pez, con su obsesión por los artefactos y su naturaleza excesivamente entusiasta, representa el anhelo infantil de aventura, pero sin la capacidad de introspección que posee Hippo. Él intenta replicar los resultados de Hippo con mecanismos torpes y exagerados, demostrando que la mera imitación de la forma sin la comprensión de la sustancia, la empatía y el diseño inteligente está destinada al fracaso cómico. Su respeto final es ganado no cuando lo entiende, sino cuando se beneficia